por ahí más de una vez, todo el tema del regreso, si se quiere, o tal vez la nunca partida del COVID. Se han reportado nuevos casos, incluso si uno, supongo que les pasaría lo mismo, las noticias de Europa. Hablaban ya hace rato de nuevas medidas, incluso de que tengan que encerrarse algunos. Y viste, cuando te haces el distraído, decís, está bueno, pero no. Y bueno, hasta desde el Ministerio de Salud Pública hoy nos están diciendo, señores, no solo hay que mantener precauciones, sino que hay agenda para seguir vacunándose. Vamos a repasar la información y después vamos a tener una nota telefónica con el infectólogo Galeana. Repasemos. En abril se decretó el cese de la emergencia sanitaria, que tiene algunas implicaciones desde el punto de vista administrativo y de recursos financieros en la forma que se disponen los mismos. Pero, como todo el mundo sabe, la pandemia no terminó y de pronto hay un elemento, un sesgo de interpretación de que el cese de la emergencia es el fin de la pandemia. No es el fin de la pandemia. Se está viendo un repunte de casos en las Américas y en el mundo en general, si bien con menor gravedad. Era oportuno destacar el incremento de casos y que sobre todo se están dando en la franja de edad de 18 a 49 años en particular. Estimamos desde el punto de vista de salud pública y de vigilancia epidemiológica que esto se debe a la mayor circulación de una variante con mayor capacidad de contagio, es la BA2, y además, como siempre los estudios de secuenciación genómica, como informamos el día martes en el Parlamento, un 35% de las muestras de abril fueron de la variante del sublinaje BA2 de Omicron, pero como siempre va desfasado el informe de los tiempos reales, tampoco podemos descartar que en base a la gran movilidad y en base a los viajes al extranjero pueda estar circulando algún sublinaje más. En los que les falta dar la tercera dosis, darse la tercera dosis. Los que tienen autorizada cuarta dosis desde antes del día de hoy, darse la cuarta dosis. Ni que hablar los mayores de 70 años. Y disponibilizar, vuelvo a repetir, de 18 a 49 años para aquellas personas que tienen comorbilidades y tienen plataforma Sinovac, Pfizer. Es decir, en definitiva, reforzar con una segunda dosis de Pfizer en este grupo. Bien, más claro, imposible lo que plantea el ministro, pero es el típico escenario en el que hay que reforzar la información, porque más surgen dudas y es normal. Te dicen esta nueva franja en la que entro, o sea, por poco, pero entro, 18-49, con comorbilidad. Bueno, ¿cuáles son? No me acuerdo cuáles eran. Y estas dudas supongo que la tienen muchísimas personas, e incluso quienes ya se han dado todas las dosis que les corresponde. Bueno, esta nueva variante, ¿hasta dónde podemos hacer futurología? ¿Vendrá una nueva que tenga la capacidad de perforar lo que te salvaban las vacunas, sea cual sea el número de dosis que te hayas dado? Muchas preguntas. Tenemos pronta entonces la telefónica con Álvaro Galeana, infectólogo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Un placer para mí. Muy bien, buenas tardes y gracias a usted por su tiempo. A ver, claro, es posible que nosotros hayamos interpretado psicológicamente, si se quiere, ¿no? O emocionalmente, que el fin de la emergencia sanitaria suponía el punto final. Sí, es un problema esto, porque las epidemias, las pandemias, pero las epidemias no terminan un día por una decisión política. No, exacto. Lo que de alguna manera había que hacer era cambiar un poco la estructura de lo que estábamos haciendo, lo que no se podía hacer, lo que se hacía, etcétera. Sin lugar a duda, había que hacerlo. En algún momento la situación había cambiado, la realidad cambia y las conductas en todo caso deben cambiar. Lo que no cambia es que la epidemia sigue en el mundo entero, la epidemia sigue y las infecciones se mantienen, y hoy tenemos específicamente en estos días una diseminación bien importante de casos
hay muchas personas infectadas. Sí. Y bueno, si uno busca la causa, es probable que esté vinculado con, lógicamente, retirar el tapaboca, pasar a tener actividades con aglomeraciones en lugares cerrados, aglomeraciones en lugares abiertos, supermercados, ómnibus, etcétera, sin tapabocas. Todo eso influye. A favor tenemos que es una cepa menos violenta, menos generadora de daño pulmonar de lo que habíamos tenido cuando tuvimos la Delta o la P1. Claro. En contra tenemos que se disemina más fácilmente. Es realmente bien claro que la capacidad de diseminarse entre las personas es elevada, muy elevada. Bien, pero se han registrado casos que hayan requerido, aún de esta cepa no tan violenta, por lo menos para lo que tiene que ver con lo pulmonar, de internaciones o casos más graves. Sí, se mantiene porque esta cepa en población no vacunada, no inmunizada, puede ser un poco más dañina que en la población vacunada. Y las personas que tienen factores de riesgo, una persona con mayor cantidad con una edad mayor o con enfermedades pulmonares, genera una enfermedad que puede ser más severa. Si hoy en día vamos a los CTI de adultos, en niños prácticamente por ahora no tenemos, o sea, tenemos realmente muy pocos ingresos de niños con COVID. Tenemos algunos, pero pocos. Pero en adultos, en los CTI, en las unidades de cuidados intensivos, hay pacientes internados con COVID, menos por supuesto que en la época inicial, pero sin lugar a dudas, personas con factores de riesgo, con mayores edades o que no tienen el plan de inmunizaciones adecuado. Bien. Esta cepa puntualmente, ¿qué nombre tiene? ¿Importa a esta altura que nos informemos a ese punto, como lo hicimos con las otras cepas y sus posibles variaciones? Y lo pregunto más allá del presente, lo pregunto porque si habría que esperar el día de mañana una nueva mutación y que tal vez la nueva variante sí pueda romper barreras de lo que es la protección de las vacunas. ¿O tampoco lo sabe el mundo científico? En el mundo científico importa, y en el Uruguay y en nuestra población también, siempre importa tener llevar un registro, un seguimiento de cuál es la cepa que está predominante. No es la cepa, digamos, es el sublinaje dentro de Omicron. Hoy en día, estamos hablando siempre de Omicron y sus variantes. Predomina Omicron, Bien. Claramente, y dentro de Omicron el sublinaje que estaría en este momento predominando, que uno siempre habla con el estaría o es posible, porque siempre hay un delay entre el momento que hablamos y cuando se estudió, porque estas cepas hay que llevarlas al laboratorio, cultivarlas, no es un test rápido, no es ni siquiera una PCR. Una vez que se cultiva, se evalúa y recién allí se puede hacer con los aspirados de algunas personas una especie de puesto centinela para ver cuál es la cepa que predomina. Hoy está predominando BA2 de Omicron y es lo que aparentemente estaría en nuestro país predominando como variante, que es la que genera esto. Vuelvo a decir, no es dañina, profundamente dañina a nivel pulmonar, en general da sintomatología respiratoria tipo resfriado, dolor de garganta, cefalea, dolores en la cara, molestias, algún dolor muscular, cuadros febriles, pero no es dañina específicamente, pero como siempre, cuando hay mucha infección de una sublinaje, cualquiera sea, en las personas que tienen factores de riesgo para una enfermedad más grave o más severa o no están vacunadas, es lo que puede generar daño. Por eso la conducta sigue siendo siempre promover la inmunización. ¿Y por qué hay que saberlo? Porque también se está hablando de las vacunas y de mañana tener una nueva vacuna que agarre esta última nueva cepa. Esto es lo que todo el mundo está comentando, pero también tiene sus riesgos eso, porque este predominio de BA2 Omicron, que es la que hay en este momento, no daña mucho los pulmones, no genera problemas asistenciales a nivel de CTI. Si nosotros también inmunizáramos rápidamente mañana con esta cepa, yo no sé si no estaríamos también dando la opción, la posibilidad de que se generaran otras variantes de SARS-CoV-2 que fueran más dañinas. Entonces,
Es un tema que se está discutiendo a nivel mundial, es un tema que no está totalmente bien resuelto. Hoy en día la vacuna Bien. que en el mundo existe es la vacuna quizás con las primeras variantes de la cepa originaria de Wuhan. Bien. Todavía nadie ha cambiado todavía en el mundo la estructura de la vacuna que se está administrando. Bien. Ahora, ¿y por qué tenemos que seguirnos dando refuerzos a algunas personas? Porque hay una clara hay estudios muy claros que han demostrado que después de 4 a 6 meses la cantidad de anticuerpos que una persona tiene van disminuyendo, van bajando. Entonces, sigue siendo claro que lo mejor es no tener la enfermedad, no infectarse. Y si te infectas, que tengas buena cantidad de cuerpos para que la enfermedad sea lo más leve posible. Entonces, en el mundo sigue planteándose exactamente esa idea. Evitar que la gente se enferme y si se enferma, que no hagan una enfermedad severa. Bien, pero entonces podríamos pensar que... Los graves son los que ingresan a CTI o tienen muchos factores de riesgo o no están bien vacunados. Exacto, pero entonces habría que irse haciendo la idea de una vacuna por año de refuerzo. Bueno, habrá que ver. Ese es el esquema que se ha utilizado para influenza, para la gripe. Sí, por ejemplo. Justamente, pero no es todo igual a gripe. En gripe hay un predominio de 2 o 3 variantes, o a veces 4 variantes. Todos los años se va evaluando cuál es la variante que hay en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, y de acuerdo a esos puestos centinelas de las variantes de influenza, se va planteando la vacuna para el año siguiente. Acá hay que tener algunas cosas en cuenta. Es que puede ser que en 4 meses, 3, 4 meses, cambie de una variante a otra. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país y ha pasado en otras partes del mundo. La Omicron en muy poco tiempo mutó, o sea, cambió y pasamos de la P1 a la Omicron en 3, 4 meses. Entonces, eso no sé si lo podemos estar previniendo con ese esquema que tenemos nosotros, y hay que pensar en modificar la cepa y modificar que todo el mundo de la misma vacuna, o sea, tener la estructura sanitaria para generar esa vacuna, para generar esa nueva vacuna y distribuirla en el mundo. Y todavía los plazos no están tan claros que con una vez al año que cambiemos la vacuna es suficiente. De repente sí, pero de repente no. Por eso es algo que todavía se está discutiendo a nivel de las revistas científicas. Son planteos que se hacen, son dudas que se plantean y de alguna manera, por alguna razón, todavía no se ha generado el decir cambio de cepa. Son cosas a tener en cuenta. Puede ser que cuando nosotros cambiamos, generamos una inmunización para una variante, podemos generar que se abra el espectro para otras variantes y que sean más virulentas que la anterior, y entonces nos termine saliendo el disparo. Claro, sí, no sé si me explico. Sí, sí. Es parte de la naturaleza del virus, la capacidad de modificarse y mutar para sortear el obstáculo de la inmunización en el cuerpo humano. Exacto. Esta es la capacidad que tiene este virus, que realmente nos lo ha demostrado en 2 años, la cantidad de veces que ha ido mutando, y ahora mismo... Pero se va haciendo como más débil. Claro, se ha hecho como más débil, pero esa capacidad de hacerse más débil ha permitido que se difunda mucho más. Bien. Entonces, cuando hablamos directamente... ¿Y eso no era la famosa inmunidad de rebaño a la que había que aspirar también en paralelo? Eso ya es historia, ¿no? La inmunidad de rebaño ya la tenemos y sin embargo va cambiando, pero además la inmunidad de rebaño es sostenible cuando la duración de la inmunidad después de que te infectas o que tenés la vacuna fuera más duradera. Más tiempo. Ahora ya es implanteable. Eso es historia, claro. Muy bien. Bueno, Galeana, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Yo no sé si alguien aquí en estudio quiere hacer alguna pregunta de información que haya quedado pendiente. Alfredo le pregunta a Galeana. Sí, en los últimos días hubo un cuestionamiento a la eficacia de la vacuna Pfizer, diciendo el tema de secundarismos, etcétera. Es decir, ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de campaña de desinformación? Yo creo que sigue siendo un problema. Hay tratar de dar vueltas para que tirar abajo la vacuna. Lo que ha demostrado la vacuna
realmente, y hoy en día, después de 2 años y pico de evolución de esta pandemia, la vacuna Pfizer ha demostrado ser la más efectiva, la que los anticuerpos duran más y no generan daño, no generan problemas. De hecho, tenemos al mundo vacunado esencialmente y nadie puede decirnos que hoy estemos frente a prevalencia de efectos vinculables a la vacuna. Está con una vacuna que la está mirando el mundo entero bajo la lupa, tratando de buscarle la quinta pata, buscando el detalle a ver qué es lo que genera, y sin embargo nadie puede decir hoy en día, la situación mundial que existe hoy de inmunización en la población y de diseminación de muertes, etcétera, está vinculada esencialmente a la vacuna Pfizer. Podemos decir además, yo personalmente creo que la vacuna de ARN mensajero ha sido la que demostró ser un cambio ostensible en relación a las otras eventuales vacunas a las que fueron surgiendo, pero sin lugar a dudas la Pfizer o la Moderna con su tecnología nueva son las que cambiaron la situación, la realidad. Muy bien. No hay vuelta que darle. Doctor Galeana, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes, un gran saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Hacemos una primera pausa y ya venimos.